Muy buenas noches, mis queridos hermanos, muy buenas noches. Bueno, pues antes que nada, darles un fraternal abrazo a todos y cada uno de ustedes, bendeciendo verdaderamente el momento y el espacio. Un saludo a todos mis hermanos, un saludo a todos los invitados que tenemos esta tarde-noche para poder platicar un poquito acerca de un tema muy interesante. Bueno, antes que nada, voy a hacerles un comentario. Mi ilustre y poderosa hermana Rosalena Costa, pues me pide dar instrucción, pero yo la verdad no tenía nada preparado diferente. De repetirles un tema, dije, bueno, pues creo que, creo que no, no va a ser de esa manera. Así es que lo que voy a hacer, o lo que decidí hacer, es arreglar algunas cositas para poder dar paso a una instrucción muy interesante, que se va a ver la interpretación del simbolismo iconográfico de Leonardo da Vinci. Es un tema que di ya hace algún tiempo y ahorita ya lo he reformado. ¿Y por qué va a ser muy importante? Bueno, les voy a explicar por qué. Porque para todos nosotros tenemos que comprender que lo que nosotros hacemos y trabajamos dentro de nuestros talleres, pues tiene una razón de ser, tiene una historia. Y esa historia, hoy vamos a poder conocer un poquito de esa historia, ¿de acuerdo? Recordemos que realmente los trabajos, como se estructuran dentro de la masonería, bueno, pues son trabajos que parten de por allá de 1600 y tantos, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a platicar, pues son casi 200 años antes. Quiere decir entonces que estos misterios de los cuales vamos a platicar, pues tienen por lo menos 200 años antes de que la masonería se fundara, y por eso es importante conocer algunos de los simbolismos de los cuales nosotros profesamos. Vamos por partes. Bueno, vamos a ver que desde hablar un poquito del maestro Leonardo da Vinci, pues juega un papel muy importante dentro del simbolismo actualmente, sobre todo por aquella película de Dan Brown y sobre todo la obra escrita en la cual nos revela precisamente misterios muy interesantes que sin duda tocaremos, pero pues trataremos de profundizar y veremos algunos aspectos que se maridan precisamente con esta simbología masónica. Para empezar, Leonardo da Vinci era un ser pues bastante fuera de lo común. De hecho, muchos de ellos mencionan que posiblemente ni siquiera su nombre real fuera Leonardo, porque a lo mejor aquí encontramos un juego de palabras muy interesante, ¿verdad? Si nosotros empezáramos un poquito con este juego de palabras, pues encontraríamos aquí algo muy interesante. Miren ustedes, yo aquí divido esto, aquí divido esto, divido aquí y divido aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice ahí? El león que arde y que da vencimiento, ¿verdad? León ardo, o sea, el león que arde. Fíjate bien, león, ¿verdad? Leo, el león que arde, Da Vinci, que da vencimiento, que vence, el león que vence. O sea, por eso quizás su propio nombre sea un juego de palabras muy interesante, donde ya nos está ocultando claves muy importantes de todo lo que nos llegó como bagaje cultural a través de su iconografía. Pero bueno, precisamente como él provenía de la zona de la Toscana, bueno, a él se le llamaba el Toscano, el sobrenombre que tenía era el Toscano, y con ese nombre, bueno, pues se conoció mucho en el arte de la pintura y el arte. Vamos a ver que precisamente él abreva mucha información precisamente de Ticino y de Vincilo allá en Italia, donde lógicamente pues da a conocer gran parte de los secretos de los Médicis, el viejo. Pero realmente Leonardo da Vinci precedía o procedía de alguna uh, escuela iniciática. Bueno, pues mucho se ha dicho acerca de todo eso. Por ejemplo, algunos lo refieren a la masonería, pues, probablemente no, porque la masonería se crea 200 años después, ¿verdad? En la
en la película o en el libro de Dan Brown nos hablaban que si existía el priorato de Sion, un brazo filosófico, ¿verdad? De supuesto, algo que nos podría hacer notar la verdadera personalidad del toscano, pues es si fuera Cataro. Vamos a ver un poquito todo esto. ¿Por qué pensamos que Leonardo da Vinci era Cataro? ¿O por qué podría ser Cataro? La palabra cataro proviene precisamente del griego y quiere decir puro. Los cataros eran una secta que precisamente se conforma por allá la región francesa del norte de Italia, y ahí es donde habitan precisamente los cataros, pero rápidamente, pues se extienden a varias partes de toda la Europa central. Situación que lógicamente, pues para el Papa, pues era un poquito peligroso. Voy a explicar por qué. A los cataros también se les conocía como bonhombres o buenos hombres. Eran hombres o seres muy, pues muy respetados por la sociedad por muchas razones, por muchas razones. Realmente vamos a ver que ellos tenían una forma muy particular de ver la religión. Vamos a ver que para ellos buscaban realmente una situación muy independiente de Roma. Ellos acusaban a la Roma de herejía, ellos acusaban precisamente pues que el Papa y toda su curia, pues verdaderamente eran la iglesia de Satán, no la iglesia de Dios, como se decía, por varias razones. Por varias razones, porque ellos estaban convencidos que el Cristo vino a darnos un mensaje verdaderamente de humildad, una humildad de trabajo hacia con los demás que no se veía en ese momento con la religión católica, que no se veía verdaderamente en los ropajes, en la vestimenta o en la forma en la que acumulaban riqueza los cardenales, ¿verdad? El hecho que lógicamente se quisiera generar riqueza por parte del Vaticano, pues era muy sencillo, era muy sencillo. Estamos hablando, lógicamente, del siglo eh, 12, ¿verdad? Del siglo XIII estamos hablando, situación en la cual pues fue muy interesante cómo se hizo de riqueza la iglesia. Bastaba con que si alguien quería hacerse, o si un papa quería hacerse de las riquezas de un noble, pues bastaba que lo nombrara cardenal y que poco a poco lo fuera asesinando, ¿verdad? ¿Para qué? Para poderse quedar con sus propiedades, ya que decía la ley, o dice la ley, que de todos los bienes y propiedades que tiene la curia eh, eh, cristiana, pues le pertenecen a Roma. Quiere decir que todas las propiedades, ¿verdad? Que tiene un individuo, un sacerdote de forma personal, a partir de ese momento, cuando deja este mundo, los únicos herederos, pues son precisamente la corona papal. Entonces, pues era muy fácil hacerse en ese momento. Lógicamente que para los cataros, los bonombres, pues esa situación era una situación bastante cobarde. El hecho de que la cruz se utilizara como un medio para poder cristianizar, ¿verdad? Pues era algo terrible, porque lógicamente estamos hablando de un instrumento de tortura. Por ello ellos rechazaban precisamente la cruz. Ellos rechazaban la figura de la cruz porque hablaban de que era una situación bastante pecaminosa. Ellos procuraban, basado en los principios de los más importantes filósofos griegos, como es el caso precisamente de Platón, en el cual pues se dice que la única forma de alcanzar la parte espiritual, los principios de la espiritualidad, pues se tienen a través del desarrollo del cuerpo físico, o a través del cuerpo físico se llega a la espiritualidad. A eso es lo que Platón le llama gnosis. Quizás ya empezamos un poquito a entender muchas cosas de los aspectos llamados gnósticos. Exactamente de estos libros, de toda esta información, es lo que se dan los famosos textos gnósticos.
vamos a ver que precisamente ellos, pues lógicamente, buscaban los aspectos del dualismo. Para ellos el principio dual del cual se viene otros principios filosóficos que toman, como son los principios egipcios, de esa dualidad diosa-dios, eran muy importantes. Ellos entienden que lógicamente había un principio fundamental creador, conservador y por supuesto destructor. Esta triada tan importante, pues nosotros también la vemos muy reflejada si analizamos la cultura hindú, por ejemplo, ¿verdad? Y vemos los aspectos de Brahma, Vishnu y Shiva, el creador, el conservador y el destructor. También ellos toman esta parte de una manera muy fundamental en su tradición. Me van a ir entendiendo un poquito más conforme vaya avanzando. Por ejemplo, para ellos uno de los aspectos más importantes dentro de la Biblia, del estudio de la Biblia, era el Evangelio de Juan, ya que realmente, como ustedes saben, mis hermanos, la palabra Juan simboliza puerta. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de Juan, estamos hablando de un aspecto de puerta, de entrada, ¿sí? De entrada hacia qué? Pues hacia los misterios. Lógicamente que para ellos eh, repudiaban los sacramentos, decían que no era una cosa verdaderamente válida. Para ellos el principal sacramento pues era así, por supuesto, el bautismo. Pero vamos a ver que para ellos tenían un sacramento mucho más importante llamado el consolamentum. Este consolamentum era una ceremonia donde los elegidos eran precisamente iniciados en los sagrados misterios. Y se hacía de una manera muy sencilla, a ver si a ustedes les llama la atención, que era poner las manos por encima de la cabeza, ¿sí? Para generar ese aspecto sagrado. A lo mejor tú te has dado cuenta que cada vez que nosotros consagramos a alguien, pues hacemos este principio del consolamento. Por eso, repito, vamos a entender de dónde parten muchos de nuestros usos y costumbres que tenemos en la masonería. Para los cátaros, el ayuno era un aspecto y esa vía, ¿sí?, de entrada y de comunión con el Ser Supremo, que era el consagramiento. Vamos a ver que ellos buscaban mucho eh, algo que es muy importante y que es el trabajo para la comunidad, o sea, el servicio hacia los demás. Ellos eran vegetarianos, no consumían carne ni nada proveniente del coito, porque para ellos esta envoltura carnal era precisamente la limitación que se tiene para alcanzar la liberación del espíritu y con esto la unión con Dios. Por eso es que ellos, la parte más importante no era una iglesia, ya que todos y cada uno de nosotros, pues éramos esa iglesia o somos esa iglesia. Lógicamente que todo este tipo de filosofía era muy peligrosa, ¿verdad? Muy peligrosa para el Papa. Así es que precisamente allá por el año de 1200, ¿sí? El Papa Inocencio III, pues mmm, convoca a la Tercera Cruzada, ¿sí? Donde no participaron, donde rechazaron participar precisamente eh, 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 los templarios. Es la única cruzada donde no participaron los templarios, ¿sí? Y se llamó la cruzada albigense, porque también precisamente en la zona de Albi, que es donde los cátaros residían, pues también ellos eran llamados albigenses. Bueno, pues vamos a ver que precisamente el Papa Inocencio III generó una cruzada para destruir y matar a todos los cátaros que estaban en la región, para acabar con esta pues rebeldía tan grande que ellos tenían y generaban y que desafortunadamente iba en crecimiento. ¿Por qué? Porque para muchos señores, ¿verdad? Sobre todo para muchos reyes, el que no se tenga que pagar un tributo a la iglesia, pues era muy importante. Entonces empezaron a tomar también esta parte filosófica, ¿sí? Como una forma de generar un rechazo y lógicamente un principio de excusa
para no donar o para no tener desvíos económicos hacia la iglesia. Por eso era muy peligroso lo que estaban haciendo los cátaros, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, pues ahí se lanza la famosa frase donde le dicen a Inocencio III, Señor, pero pues en la zona también hay una gran cantidad de fieles a la iglesia. Inocencio III, pues dice la famosa frase, pues ya mátenlos a todos, ya distinguirá Dios a los suyos cuando lleguen al cielo, ¿verdad? Una frase que lógicamente pues ha sido muy famosa por ello. Ahora bien, los cátaros tenían un principio muy importante. Ellos concebían que la parte inicial de ese aspecto filosófico de seguimiento espiritual no nace con Jesús, nace con Juan Bautista. Realmente para ellos el Bautista jugaba ese principio fundamental del cual, lógicamente, el Cristo vino a ser el conservador. Y lógicamente, la iglesia, Juan el Evangelista, viene a ser lógicamente la parte pues destructora, ¿verdad? Ahí tenemos esa trinidad muy importante, ¿verdad? Pero repito, para ellos la figura del Juan Bautista jugaba un papel mucho más importante inclusive que el propio Jesús. Por eso para el Concilio de Trento se ponía mucho en duda la santidad de Jesús, que fuera hijo de Dios. Por eso ustedes van a escuchar algunos textos o algunos comentarios donde se pone en duda, primero, que Jesús haya existido y segundo, que verdaderamente haya sido hijo de Dios. Realmente no fue, sino que precisamente durante este concilio, pues se le da la categoría de hijo de Dios a Jesús y lógicamente eliminando todas las dudas, todos los recelos y todos los comentarios de importancia que se tenían anteriores a todo esto. ¿De acuerdo? Por eso vamos a ver que la Iglesia Católica pues, es un modelo comercial muy bien diseñado, o sea, generado. No fue producto verdaderamente del trabajo de los protocristianos, sino realmente de la consumación de lo que en ese momento el imperio romano necesitaba como una forma de poder salvar, ¿sí? Lo que se estaba desquebrajando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que con base a lo que acabo de mencionar, podríamos pensar por qué el toscano podría ser cataro. Da Vinci fue un personaje que a pesar de haber sido muy criticado, nunca fue, vamos, no podía pasar desapercibido. Era alto, fuerte, de largas cabelleras, muy interesante, vestía siempre de blanco, ¿sí? Y tenía hábitos muy extraños. Por ejemplo, nunca se le conoció, debió comer carne, era muy excéntrico, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, él nunca pintó una crucifixión y lógicamente pintaba cosas que lo llevaron a 3 juicios, ¿sí? En la Santa Inquisición. Afortunadamente, siempre salió avante. Entonces vamos a ver que él, pues su dieta era vegetariana, lo único que podía comer era pescado, porque en ese momento se pensaba que los pescados estaban exentos de actividad sexual, o sea, no había coito, ¿de acuerdo? Vamos a ver que precisamente todas estas cualidades en una persona en la época, bueno, pues vamos a ver que no eran muy comunes, ¿no? No eran muy comunes. Por lo tanto, vamos a ver que probablemente eh, Leonardo da Vinci, que venía de la zona también de Lombardía, pues pudo estar en contacto, pudo quizás entrar en contacto con algunos de los pocos bonombres, ¿sí? De los pocos cátaros que pudieron haber quedado y de alguna manera recluirse, ¿sí? Pues para estar ocultos y para protegerse lógicamente del clero, ¿sí? Entonces, probablemente, quizás ahí en mis anormalidades. Por ejemplo, una de las anormalidades más grandes que vamos a ver es que nos está presentando una escena
en la cual nunca se describe en los relatos bíblicos. Y recordemos que en ese momento todas las obras, o mejor dicho, todas las pinturas, todas las esculturas, todo el arte, pues estaba dominado precisamente por el clero. Y lógicamente lo que se buscaba, pues era representar todas las historias que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, pues vamos a ver que esta obra no tiene nada que ver con lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras. Primero porque encontramos a dos niños, ¿verdad? En un lugar que más bien parece una cueva. Y no perdamos de vista este aspecto, ¿de acuerdo? Segundo, vamos a ver que estos niños, si tú los ves de una manera muy profunda, vamos a ver que tal pareciera que son gemelos, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, porque entonces aquí es donde nace el famoso mito del gemelo de Jesús, que trataré de platicar si es que da tiempo un poquito más adelante. Pero realmente lo que nos dice Leonardo da Vinci en la explicación que da de la obra es que realmente es la reunión que tiene María Madre, ¿sí? Con su prima, ¿sí? Santa Ana, durante la huida hacia Egipto, eh, que lógicamente es un aspecto que nunca se cuenta en la Biblia, pues, pues tuvieron una reunión y decía Leonardo da Vinci, bueno, pues es que si eran familia, pues a fuerza tenían que haberse reunido, ¿de acuerdo? Y entonces, lo curioso es que aquí encontramos probablemente a una Virgen María, ¿sí? Protegiendo con su manto, ¿sí? A quien probablemente pueda ser o podría ser Jesús. Sin embargo, tenemos algo muy interesante. Esta otra imagen pues refiere precisamente al arcángel Uriel. El arcángel Uriel, dicen las escrituras, ¿verdad? La historia, que era el arcángel protector de Jesús, ¿de acuerdo? Era como su ángel de la guarda. Entonces, por eso es que está íntimamente relacionado Uriel a la vida y obra de Jesús. Entonces, la pregunta es, si este es Uriel, entonces este debe de ser Jesús. Pero si este es Jesús, entonces este debe de ser Juan el Bautista. Y la pregunta más importante, ¿por qué Uriel lo está señalando? Como simbolizando que al que hay que ponerle atención en la obra es a él. ¿Por qué el mismo Jesús está por debajo en las dimensiones de este otro niño? ¿Por qué la propia Virgen María lo está custodiando con su manto? Entonces, si se dan cuenta, esta obra pues tenía muchas particularidades que ponían muy inquieto a la curia vaticana. Tanto así, tanto así, que, bueno, pues permiten que estuviera ahí en la iglesia de San Francisco, ¿verdad? Los franciscanos eran muy interesantes. Sin embargo, ¿sí? Pasó algo sumamente curioso. Se dieron cuenta que una gran cantidad de peregrinos iba a la iglesia a buscar amparo y descanso espiritual viendo la obra. La pregunta era, ¿quiénes eran esas personas que simulaban o parecían ser mendigos en su mayoría y que día a día, ¿verdad?, visitaban la iglesia de San Francisco para ver esta obra? Lógicamente que eso le llama poderosamente la atención a estos franciscanos. Y entonces, eh, lo que le piden es, o mejor dicho, quitan la obra y le piden que la vuelva a hacer, ¿verdad? Y ya en esta nueva obra que él hace, bueno, ahora sí ya, por ejemplo, le pone a Jesús, casi que Jesús le pone el báculo,
para identificar quién era verdaderamente Jesús, ¿verdad? Y quién es entonces Juan. Si te das cuenta, el arcángel Uriel ya está aquí, ya lo pinta más con alas, ¿verdad? Y lógicamente ya no está señalando hacia el niño, ¿verdad? Entonces, con todo y todo, no deja de tener ciertas particularidades, pero pues lo obligaron lógicamente a cambiar completamente la idea que se tenía de la pintura. ¿Por qué? Porque quizás más adelante nos lo revelen otras pinturas. Por ejemplo, vamos a ver que todo esto tiene una razón de ser y ahorita lo voy a explicar. Bueno, el toscano, para poder dirigirse y señalar al Bautista, lo hace siempre a través de lo que él llama el gesto de Juan. O sea, siempre que nosotros veamos que el toscano se dirige o simula o nos hace referencia a Juan, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver que lo hace siempre con el dedo índice levantado hacia el cielo, denotando precisamente un principio muy importante y fundamental, ¿verdad? El primer principio de la tabla esmerada, que como es arriba, es abajo, ¿verdad? Entonces, no lo perdamos de vista, porque este gesto de Juan va a jugar un papel muy importante en las demás obras. Leonardo da Vinci decía que los secretos mejor guardados son los que están delante de nuestras narices y no somos capaces de ver. Y así es como llegamos a buscar la interpretación de que la obra cumbre. Lógicamente que esta obra cumbre fue muy interesante porque se da precisamente eh, eh, de una manera muy particular. Primero, él pinta en fresco esta obra y le da por nombre el cenáculo, ¿de acuerdo? Eso lo llamamos la última cena, pero realmente su nombre que él le da es el cenáculo. En esta obra muy importante que fue pedida precisamente por su gran protector, por su gran mecenas, Ludovico Sforzo, ya que él manda construir una iglesia, la Santa María de la Gracia, en Milán, el duque de Milán, el Ludovico Sforza, el llamado el Moro, pues buscaba que esta iglesia fuera pues el panteón de su familia, ¿de acuerdo? Entonces, su artista preferido, ¿sí? Que era Leonardo da Vinci, le pide que haga una obra magna precisamente en el refectorio. Él, repito, utiliza la técnica del fresco. Preguntan que si eso fue buena idea o fue mala idea, ya que desafortunadamente a los pocos años se empieza a deteriorar. Pero lo más importante es saber qué hizo y por qué lo hizo. Y eso es muy importante. Ludovico Sforza, primo hermano precisamente de las familias más poderosas que había en Italia, que en ese momento pues era la parte central de toda la ciencia, de todo el arte y de todo el poder hegemónico que existía en ese momento en Europa, pues era muy importante. Su piel oscura lo hacía que fuera llamado el Moro. Vamos a ver que precisamente era muy interesante eh, su forma de actuar, ya que lógicamente, pues él procede de la familia Visconti, ¿verdad? De los llamados Visconti Sforza. Y lógicamente, pues tenían el poder más importante que hubiese en ese momento en Italia. Ludovico Sforza, o Ludovico el Moro, ¿verdad? Duque de Milán, pues vamos a ver que precisamente uh, hace que Leonardo da Vinci haga este fresco en el cual vamos a encontrar muchas anomalías muy interesantes. No quiero pasar por alto, lo voy a comentar nada más, pero creo que todos ya lo vieron en la película de El Código da Vinci o en el libro,
pues ven que lógicamente, pues aquí está el centro Jesús, que aquí se forma la B, que es el cáliz, ¿verdad? Y que posiblemente esta sea María la Magdalena. Bueno, muchos dicen posiblemente. Y estos son las anomalías que generalmente se hablan en la película. Pero no, mis hermanos, tenemos una cantidad de anomalías muy interesantes en la obra. Primero y antes que nada, vamos a analizar este nudo que se encuentra en la mesa, en el mantel, en la parte o en el ángulo inferior derecho. Este nudo juega un papel muy importante, porque este nudo nos empieza a decir por dónde tenemos que empezar a ver la obra, ¿de acuerdo? Quiere decir que hay algo muy interesante. Siempre que en la Edad Media, bueno, perdón, en el Renacimiento, en una mantel, en una obra, algunos autores muy particulares, de los cuales no quiero meterme ahorita en líos, lo veremos con más calma otra ocasión, tengan un nudo, quiere decir que esa obra está hecha en honor de María Magdalena. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, les voy a platicar. Esta historia nace precisamente de un famoso tarot que es el tarot Visconti Sforza, el llamado tarot de oro, el cual tengo mucho gusto en tener yo también dentro de mi colección de tarots. Aquí lo tengo, miren, no se las voy a presumir. En el tarot de oro, si te das cuenta, está en su cajita, ¿verdad? La carta más representativa del tarot es la carta de la papisa. Aquí la tenemos. Si nosotros analizamos la papisa, tiene mucha simbología muy interesante que mandaron precisamente a hacer los Visconti Sforza y tiene un libro místico y de gran información espiritual. Primero y antes que nada vamos a ver que la papisa se ve embarazada. Eso tiene mucho que ver con el nacimiento de un nuevo ser, una nueva era, un nuevo momento. Pero sobre todo, vamos a ver que estos nudos que tiene aquí son precisamente lo que te mencioné, una obra dedicada a María la Magdalena. Entonces, ellos nos hablan de que solamente a través de este producto, de este principio de embarazo, podría haber un nuevo cristianismo, una nueva era de luz. Y por eso es que esta carta pues representa a María la Magdalena. Por eso les repito, cada vez que nosotros en el Renacimiento, en las pinturas del Renacimiento, y esto es para muchas otras obras, veamos este nudo, quiere decir que está de alguna manera glorificando a María la Magdalena. Pero vamos a ver otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver que aquí hay luz, que aquí hay sombra. Por eso repito, nosotros tenemos que empezar a ver por el lado derecho. Aquí está la luz. Y donde está la luz está Dios, está el conocimiento. Muy importante. Segundo, ¿cuántas puertas hay? ¿Cuántas puertas hay? Pues mira, tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por la que nosotros estamos viendo son 12 puertas, ¿verdad? 12 caminos muy importantes, ¿sí? Que nos conducen. Recuerde que siempre una puerta siempre va a simbolizar el paso hacia los misterios, el paso hacia lo desconocido, ¿de acuerdo? Qué interesante es esta obra, ¿verdad? Y repito, esto nace o se revela a partir de este famoso tarot de oro, el llamado Visconti Sforza. Pero toda esta información, ¿de dónde salió? Bueno, aproximadamente 80, 70 años antes de estos acontecimientos, se da a conocer una obra muy importante
que va a ser la clave de todos los misterios y de los grandes misterios que nosotros vamos a encontrar dentro de la masonería y dentro de todos estos aspectos que estamos tratando de reconocer en lo que los artistas pintaban y esculpían en el Renacimiento. Una obra que nunca se publicó, una obra de la cual se hicieron muy pocos volúmenes, una obra la cual se sabe, pues existen actualmente quizás solamente 3 volúmenes, uno que lo tiene el Vaticano, otro que se encuentra en el famoso Biblioteca El Escorial en España y otro que se encuentra precisamente en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí son los 3 únicos lugares donde se tiene conocimiento que existe esta obra tan importante llamado el Apocalipsis Nova, cuyo nombre completo es el Apocalipsis Nova, Sems una Avensis Apetum, et ea quantum mi antiguo Apocalipsis serán intus si, así de todo eso se llama, ¿verdad? Bueno, ¿quién escribe esta obra? Esta obra la escribe una personaje que va a jugar un papel muy importante en la vida de la iglesia en ese momento. Estamos hablando precisamente del 1200 después de Cristo, un momento donde lógicamente pues la entrada a un nuevo siglo era un marcaje muy importante, donde se avecinaba una cantidad de profecías, ¿sí? Donde la llegada del Cristo, del Mesías, se estaba esperando con mucha ansiedad y lógicamente había mucha especulación en todos estos aspectos. Así es como llega esta obra que es el Apocalipsis Nova, escrita por el beato Amadeo o Amadeo de Portugal, quien fuera el hermano de la santa Beatriz de Silva, una santa, ¿verdad? Encausada por el Vaticano y conocida por toda el clero que en ese momento se generaba. En esta obra es muy importante porque el beato Amadeo, para poder escribir esta obra, tiene una revelación profética muy grande. El beato Amadeo, en esta obra es donde escribe todo lo que estoy mencionando y lo que mencionaré más tarde. Todo eso ahí lo describe. Ahí describe, por ejemplo, en esta obra es donde se describe que pues la esposa de Jesús era María Magdalena, que lógicamente huyó hacia Francia, ¿sí? Él describe, por ejemplo, que la iglesia de Pedro es la iglesia de la piedra en bruto, mientras que la iglesia de Juan es una piedra, pues lógicamente cúbica de punta. Ahora entendemos por qué tenemos una piedra cúbica y por qué tenemos una piedra tosca, ¿verdad? En nuestros talleres, ahora lo vamos a ver, entendemos de dónde parte y dónde surge todo eso. El beato Amadeo profetiza que se acercan tiempos muy importantes, muy interesantes. Se acerca verdaderamente el momento en el cual, bueno, recuerden que para ese momento también iba a cruzar el cometa. Entonces se hacía el vaticinio de que se iba a acabar la falsa iglesia y que llegaría un papa en el cual pues iba a generar todo este cambio hacia la nueva reforma de la iglesia. Para este momento, lógicamente que todos los cardenales pues querían ser ese papa, ¿verdad? Querían ser el papa que iba a cambiar la iglesia y por eso va a haber muchas otras obras, las cuales platicaré otro día, donde esta parte se ve de una manera muy interesante. Este libro es precisamente el mismo libro que está aquí cargando la papisa, el Apocalipsis Nova, y del cual se da toda la sabiduría y todos estos mitos de los cuales nosotros estamos refiriéndonos. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver que Leonardo da Vinci hizo un juego maravilloso y increíble iconográfico. Si te das cuenta, es precisamente de su oreja izquierda, ¿verdad? El punto de fuga para toda la obra.
Es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, la oreja juega un papel muy importante en la vida espiritual. Para los chinos es en la oreja donde se encuentra precisamente la representación de los riñones, ¿verdad? Donde está la energía vital. Pero es también precisamente en la oreja. mm, no sé si ustedes sepan un poquito de la escritura árabe, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre sagrado de Dios, Alá, cuando se escribe, pues se dibuja una oreja. Muy interesante. Pero en esta oreja tiene una cosa muy particular. Por eso es que mis hermanos, y eso va para todos los maestros, la palabra sagrada debe de darse en la oreja izquierda, ¿verdad? Bueno, muy interesante, porque lógicamente eso hace referencia al hemisferio derecho. Si yo estoy trabajando físicamente con la parte izquierda, realmente lo que estoy estimulando es el hemisferio derecho, o sea, el hemisferio espiritual. Muy interesante, ¿verdad? Empecemos por ahí. Bueno, vamos a ver algunas obras. Vamos a ver que hay un libro del cual se dice se inspira Dan Brown y lógicamente por eso fue demandado por Kenneth y Prince, un libro que se llama La revelación de los templarios, porque ellos fueron los primeros que hicieron notar muchas anomalías que tenía la obra. Por ejemplo, ellos son los que dicen en la última cena, mis queridos amigos, frente a Jesús, no encontramos ningún cáliz. Pero bueno, eso ya ustedes lo sabían, se han visto la película o han leído la obra, ¿verdad? Entonces no había un cáliz, ¿no? Por eso es que se dice, no, es que el cáliz, ¿sí? Precisamente el Santo Grial no era precisamente una copa. El Santo Grial es el repositorio de la sangre de Cristo y que lógicamente se revela a través de la figura de la Magdalena. Por eso vamos a ver que dicen aquí es donde se forma esta letra V, que es precisamente el cáliz y que es representativo de lo femenino, ¿sí? Y que lógicamente se dice que esta figura pues es la María Magdalena, por varias razones, ¿no? Por varias razones. Primero y antes que nada, vemos a una Magdalena o vemos a un personaje que se supone debería haber sido Juan el Evangelista, el discípulo amado, pero como ustedes vieron en la película, hay características muy interesantes. Por ejemplo, su ropa está invertida, ¿verdad? Él trae rojo adentro y él trae el rojo afuera. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque este color azul era un color muy característico precisamente de las Madonas que se pintaban durante el Renacimiento. Era un color muy común, pero también esa forma tan particular, tan angelical, tan femenina, que simula un busto, sus prendas simulado. Muchos dicen, no, no, es que no se ve el busto, es que es simulado, pues si te vas a ocultar algo, no, es para que se revele a través lógicamente del uso de la razón. Si lo quieres dar a conocer, pues mejor lo das por escrito y se acabó, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos aspectos que son muy interesantes. Primero, si tú te das cuenta, Jesús está pintado como una gran A, como una A, como una gran alfa, como una alfa, o sea, el principio, el principio. Segundo, muy importante, ¿sí? Fue muy criticado en su momento Leonardo da Vinci y por eso casi enjuiciado por cometer pecado de vanidad, ya que se dice que él mismo se pinta en el cenáculo, ¿verdad? Aquí lo vemos nosotros, ¿sí? Este personaje de barbas largas, ¿sí? Que encara precisamente, perdón, encarna
Judas Tadeo, ¿verdad? Pues se supone la figura de Leonardo da Vinci. Y por eso, lógicamente, pues está pecando de vanidad. Pero esta anomalía es muy interesante. ¿Por qué? Porque mientras todos los eh, eh, discípulos están observando al maestro, estos tres últimos, sobre todo estos dos, ¿verdad? Le están dando la espalda al maestro y le están poniendo atención a este individuo. Qué cosa tan interesante. ¿Quién es este individuo? Bueno, vamos a ver. También vamos a ver que dentro de la obra, pues se revela una situación bastante extraña. Un cuchillo en la mano de alguien que desde el punto de vista mecánico y anatómico, pues parece no ser de nadie. Sin embargo, por la forma en la que se encuentra, pareciese que realmente lo tiene en su mano Pedro, el cual tal pareciera que está de alguna más a María Magdalena, ¿de acuerdo? Por muchas razones quizás. ¡Wow! Pues ese último de la fila no es otro, sino precisamente el perfil del busto de Platón, ¿sí? Precisamente este busto que lo hace Andrea de Perugino, ¿sí? Muy cercano precisamente a la Academia de Cosme el Viejo, a los Médicis, ¿sí? Se dice que de ahí toma precisamente la figura para hacer a Simón. Muy interesante. ¿Por qué? Porque yo les dije que los cátaros, pues, tenían como principio filosófico estos aspectos de Platón, por ejemplo, lógicamente la gnosis, o sea, el entendimiento que solamente se alcanza el aspecto espiritual a través del cuerpo físico y del sufrimiento del cuerpo físico, pues